Les saluda la pastor Jenori Bolanos desde nuestra iglesia Restaurados por la Gracia de Dios en Cristo. Estamos ubicados en la 1332 de North Avenue en la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Si deseas algún mensaje, si nos sigues y estás anhelando algún mensaje, con muchísimo gusto nosotros lo enviamos de gratis en CDs a cualquier parte del mundo. Ya sea que nos escribas en Facebook o nos llames al 203-216-3801. Con muchísimo gusto nosotros estaremos llevándole. Hemos creído en el Señor y sabemos que lo que hemos recibido por gracia es por gracia que se entrega. De manera que hoy yo quisiera que si estás compartiendo con nosotros puedas comprender un poquito más de la palabra del Señor. También te pido que si estás fuera de los caminos del Señor, le busques al Señor. Pronto sonará la trompeta. Y queremos que tú sepas la verdad. He traído un tema que le he puesto la escena de un crimen. A mí me gusta mucho la criminología y la investigación. Y un día me puse a notar esto. Y bueno, Señor, si esto lo voy a dar, pues el Señor me lo dio. Primero que todo, cuando ocurre un crimen, se investiga. ¿Verdad que sí? Y me llama la atención que, no sé si saben, hace 2 años descubrieron un cuerpo de un hombre congelado en un lago que se descongela y se congela y se descongela, pero esta vez, hace 2 años, llegó a un nivel tan bajo que alguien se encontró un cuerpo. Cuando van a descubrir, se dan cuenta que tiene más de 5,000 años. Observen. Ya ahora, lógicamente, usted dirá, ¿cómo investigan tanto hace 5,000 años? Mira, hermano, con la tecnología que el Señor le ha permitido a los hombres tener, se dieron cuenta, tenía todavía semillas en el estómago que había comido. Sus pies estaban forrados con mecates, con pajas y como con ramas por la nieve. Eran los zapatos de nieve. Tenía un tipo de salveque donde adentro tenía semillas, hojas secas en puñitos como para comenzar fuego. Tenía el arma y tenía piel. Al investigarlo se dan cuenta que el DNA es más de 5,000 años. No solamente eso, al sacarle lo que tenía en el estómago se dan cuenta de su última comida, cosas silvestres. Se dan cuenta que tenía Lyme disease, que tenía artritis y de su piel. Comienza a investigar todo esto y se dan cuenta que lo mataron con una flecha que le metieron en el lado del corazón, de atrás hacia el frente. Pero hoy yo quisiera, y vamos a entrar, todos vamos a ser parte del grupo que va a investigar este crimen. El crimen peor cometido en la historia del humano. Hablamos de muchísimos crímenes. He visto cantidad de crímenes en las investigaciones del hecho de que hay un hombre que mató 30 jóvenes a través de años. Un hombre que mata 40 mujeres, 50, 60 mujeres a través de años. Pero algo muy importante, a la hora de la investigación sigue siendo el mismo fundamento. Primero, víctima. Segundo, victimario. Tercero, la razón. Cuarto, el lugar. Quinto, ¿qué motivó a llevar este suceso? Sexto, testigos. Testigos a favor y en contra de la víctima. A favor y en contra del victimario. Séptimo, ¿qué se saca de aquel crimen? Cuando se han dado casos como niños que han sido violados y muertos, casi siempre al final de la investigación sacan una nueva ley que tiene que pasar la que había antes, porque en un tiempo las personas estaban libres cerca de niños. Hoy, cuando eso ocurre y un hombre sale de la cárcel, alrededor se les deja saber a los vecinos que un depredador sexual va a ir a vivir a ese sitio.
Y si los vecinos dicen no queremos, no lo pueden poner ahí. Entonces tienen que ver qué hacen. Pero yo quisiera que tú y yo nos enfoquemos en el mundo espiritual y veamos a ver si tú y yo podemos sacar el mismo resultado con una investigación que lleva entre 4 o 5 mil años y hoy nosotros presentes. Esto nos lleva a pensar primero. Tenemos que decidir, definir y reconocer la víctima. Hace 2000 años nació un niño hijo de Dios. Creció y en su crecimiento había quienes le rodeaban con amor y quienes le rodeaban con odio. Pero ese odio no fue solamente a aquel niño, sino porque hubo una promesa de que en aquel niño se manifestaría el amor eterno de Dios. Y ese era el odio que le tenían. Vamos a ir a Génesis 3:15. Y allá se manifestó, y mucho antes, porque antes en el cielo, aquel niño, siendo la esencia de Dios, el Hijo de Dios, le dijo al Padre, yo iré por ellos. Se ofrece una familia real, mas sin embargo en Génesis 3:15 el Padre le dice a la humanidad, cometiste pecado, pero yo te voy a dar a ti una promesa. Y ahí sale un odio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eso motivó a la humanidad a odiar al Hijo de Dios. Observa. Por una promesa de amor. Malaquías 3:1 nos dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién fue el mensajero antes de Jesucristo? Juan el Bautista. ¿Y por qué lo mataron? Porque hablaba de aquel que venía detrás de él. Vea el odio. Vea el odio que tenía infundido en la raza humana contra lo que hablara a favor, contra aquellos que fueran testigos de la grandeza del Hijo de Dios. Luego Juan 1:29 dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso se levantó más odio todavía, porque ya no solamente predicaba a aquellos, sino que cuando lo mira, dice, este es el Hijo de Dios. Este es el que viene a quitar el pecado del mundo. Pero ¿quién había puesto el pecado en la humanidad? 2. ¿Quién era el victimario? El enemigo. El diablo. Aquel diablo que una vez estuvo en el cielo y por envidia tuvo que ser lanzado a este planeta, al espacio. Aquel que comenzó a odiar la grandeza de Dios y comenzó a querer entender supuestamente cómo captar toda la humanidad para él. Vino y hizo un engaño. Pero Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y eso le levantó más rencor, más odio al enemigo, porque ya se sabía que sería levantado de los muertos. Que la muerte no podía contra él. La muerte entró a la hora de que el pecado entró al hombre. Pero el Hijo de Dios no podía quedar en manos de la muerte. Y eso el enemigo se puso peor. El 20 de ese mismo capítulo. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Hoy por hoy, no hay un ser humano que pueda decir que no conoce a Dios. No hay un ser humano. No hay un ser humano que pueda decir no he oído de Dios. No lo hay. Por lo cual entonces, cuando nosotros venimos a entender, Cristo era la víctima. Pero no solamente Él, todos los seres humanos. Cuando entendemos que el enemigo trató y llega a Eva y le habla una verdad, ¿cuántas veces a ti te han llamado con una verdad y te la han interpretado a la manera del hombre? ¿Cuántas veces a alguien lo llama y le dice, mira que el Señor me ha dicho que tú tienes que hacer esto? Cuando el Señor no ha hablado. Tú puedes hacer algo para el Señor, pero si el Señor te lo dice a ti y por amor al Señor. ¿Cuál ha sido la razón? Punto número 3. El odio al saber que solo Cristo podía entregar salvación. El odio. El odio al saber que la humanidad que Él quería destruir, que Él bajó y que fue a donde Eva, Él no quería que surgiera una santidad, que lo quería dejar en ceguera, que quería dejar esclavizado, que le quería dejar al hombre lejos de la eternidad con Dios. Ese odio, ese rencor ahora sabía que vendría una luz eterna y que Él entonces iba a ser un nada. Que llegaría el momento donde Él va a ser encadenado para siempre. Pero que la misericordia de Dios nos extendió hacia nosotros, no hacia Él. Ese odio, esa razón. Recordemos en Génesis 3, 4 y 5, donde nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Observa. ¿Era una verdad o era una mentira? Era una verdad. Si comían de aquel fruto, no iban a caer muertos. Pero si comían de aquel fruto, espiritualmente hablando, caerían en una muerte eterna. Y eso trajo el enemigo. Él había visto la escena donde el Padre estaba allá teniendo el plan del formato de un grupo santo en la tierra. Y el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sí o no? ¿Era verdad? Yo le digo a la gente, el enemigo no mintió. No mintió. El enemigo usó y repitió las palabras de Dios a ellos, se las puso en un pensamiento en manera de duda. ¿Cuántas veces, quizás usted joven, en un momento dado, usted estuvo entre un sí y un no? Y usted estuvo en un dilema. No, es que el amigo tuyo, mira, vámonos por allá, o fúmate esto, o vamos por... No, que es que mi papá me dice, ah, sí, claro, como ya él pasó su juventud, ya gozó la vida, tú quieres que tú no lo disfrutes. Y es una verdad, pero a ti te lo están poniendo ahora como que, o sea, yo voy a tratar. Eso fue lo que hizo el enemigo. 4, venganza. Venganza porque él quería engañar a lo que Dios puso como corona de la creación mejor que él. Él quería ser el mejor en el cielo. Y él deseaba. Después se dio cuenta que la humanidad deseaba lo mejor que Dios tenía, que era su hijo. Por eso en Ageo 2:7 dice lo siguiente. En el 5. Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda esto más adelante. Jesús me ha librado de la vida, del pecado y de la muerte. Tómalo para ti. El 4 por venganza. Vamos a ir a Ageo 2:7, donde está uno de los profetas menores. Y el Señor le dice, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso era el rencor que le tenía el enemigo. ¿Por qué lo desean más a Dios que a mí? Yo voy a tratar de que esto se rompa. 5. Por el poder, la envidia, el poder que deposita. Y escúchame bien, hermano,
que deposita la familia real en tu vida cuando tú conoces a Cristo. ¿Sabe que el enemigo te envidia a ti? Si tú no lo sabías, apréndelo. No hay cosa más envidiable que tener poder. Cuando tú llegas a un sitio y muestras tu autoridad con solamente el caminar, hay gente que no le gusta. Yo he entrado a lugares y hay gente ahí que me mira y después yo sé que la gente me dice, ¿y esa que se cree? No que seamos arrogantes, sino porque los hijos de Dios, donde quiera que entren, entran con autoridad, sin abrir la boca. ¿Sabía usted eso? Sin abrir la boca. No ha dicho nada y todo el mundo se habla de ti. Porque los hijos verdaderos de Dios representan tanto en su porte como en su hablar y en su respeto el amor de Dios. Y donde quiera que tú vayas, la gente te puede llegar a decir, ¿eres cristiano? Porque hay gente conectada contigo. Pero los que están desconectados, ¿y esa que se cree? Y eso es el poder que nosotros recibimos del Espíritu Santo de Jesucristo y del Padre, donde tú le puedes decir al enemigo, te callas y te vas. Donde le puedes decir a los problemas, tú estás fuera de mi mente y ahí están y Dios se encarga y se acabó. Ese es el poder que el enemigo quiere destruirte en el humano. Ese poder de aquellos que le buscan. Juan 1:12 dice, mas a todos, y escucha, remárcalo en tu Biblia, mas a todos los que le recibieron, tú y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio potestad. La palabra potestad va más allá de poder, porque la palabra potestad te extiende sobre todo. Cuando tú dices, esa persona tiene potestad sobre todo, significa que tiene el derecho a hacer cambios, a hablar, decir o quitar y poner. Pues nosotros tenemos la autoridad de las potestades sobre los aires, sobre la gente, sobre el ambiente, sobre todo. Y el Señor es grande y maravilloso. Amén. No sé a cuánto les ha pasado un día que uno va con el carro, una bajada, en una nieve o mucha lluvia y el carro no le frena. Y tú ves que le vas a dar otro carro. O te ha pasado que estás detrás de un automóvil y se pasa la luz y la persona no camina y tú pintas, la persona arranca, vino a ver la luz amarilla y pega de pronto y tú, que suenan los frenos. Porque hay gente que ahora se le olvida. Yo he dicho siempre, ahora últimamente en los carros son el comedor, la oficina, la sala de maquillaje, la sala de conferencias, todo. Manejando es todo. Y la gente anda sin pensar lo que está haciendo. Pero el carro, y yo, Señor, frénalo, porque a mí la pata no me da. El pie no frena, el Señor da. Y el Señor te lo hace, ¡pa!, te lo frena. Estás actualizando tu poder y tu potestad sobre una máquina que el Señor es el que lo controla. Amén. Y ustedes, no es que esto no es cuestión de una santa fe ni de una extremidad. Estoy hablando de momentos difíciles de peligro para nosotros. Si autorizamos a los aires y buscamos la palabra y viene y el oído lo escucha, se hace un ejército para ti. Porque esa potestad nos fue dada a todos los que creemos en el Hijo de Dios, de ser y hechos hijos de Dios. Si Jesucristo estuvo en el mar y tú tienes que andar sobre el mar, deja al Señor. Si algún día te pasa, que te pase. Dice la palabra que pasaremos sobre las aguas y no nos ahogamos. Pasaremos sobre el fuego y no nos quemamos. Pero nos podemos pasar por las aguas espirituales y nos podemos hundir. Y podemos pasar por las aguas, por los fuegos espirituales y te puedes quemar. Si no sabes entender el poder de esta palabra. En el 5:24 de Juan dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y eso le da envidia al enemigo, porque se lo sacaron del saco donde te tenía metido. Te sacaron a ti de gastar el dinero en el vicio. Te sacaron a ti de gastar el dinero en las cosas de afuera. Y ahora el amor de Dios está con tu familia. Ahora tus hijos progresan porque el Señor así lo ha permitido. Ahora tu esposo y tu esposa están juntos. Y ese es el odio que tiene el enemigo. Él quiere romper todo lo positivo y lo bueno, porque él es el victimario. Y las víctimas ya pasó hace 2000 años aquel que venció, pero nosotros estamos aquí para buscar a aquel que venció, no al victimario. 6. ¿Cuáles son sus herramientas? Hay que saber, en una escena de crimen, cuál es la herramienta con la cual se utilizó para eso. Aparece un cuerpo con heridas, 30 golpes en la cabeza. Y comienza a investigar, y miren, y comienza a tomar, si pareciera un martillo, trae un martillo, un mazo, un hacha, un bastón, un bate de béisbol, lo que sea. Comienza a investigar de dónde, cómo fue que pasó esto, o si fue lanzada la persona y pegó un pico de algo. ¿Cuáles son las herramientas del victimario? Aquellos seres humanos que se dejan dominar por él. Esas son las herramientas. En estas personas él deposita el odio, el rencor, deposita miedo, deposita dudas para que ellas, tanto él o ella, más los suyos, sigan viviendo con esas herramientas de impureza, de pecado, de envidia que él tiene, adueñándose de las almas, llevándolas a la perdición. ¿Cuál es el pago? Porque hay un pago para todo. Pero vamos a ir primero a 1 Corintios 1:18, donde Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo se le ocurre a la gente decir que si hace 2000 años hubo muerte que los va a salvar? Yo no creo eso. Hay gente que no cree en Cristo. ¿Cómo se le ocurre a la gente decir? Pero creen en Mahoma, creen en religiones que creen en muertos que nunca se levantaron. Allá van templos grandísimos. Pero no solamente eso, hoy están creyendo en cantidad de líderes religiosos que no hacen nada, no sirven para nada. Y el enemigo los tiene, son muy grandes y muy famosos, pero el enemigo los está usando para su bienestar. Y nos dice en 2 de Pedro 2, del 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. No estoy diciendo que el ser humano es animal. Pedro está haciendo una comparativa. Porque hay que tener cuidado. Hay gente que dice que uno dijo lo que no ha dicho. Pablo está haciendo una comparativa. Y dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, ¿de quién? Del enemigo, que los tiene en su poder, perecerán en su propia perdición. Estas son las herramientas, estos son los seres que él utiliza, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Cuánto líder religioso hay hoy en día que está viviendo este problema? Está robándole las almas, vive mejor que cualquiera y se gozan de la injusticia que está ocurriendo. Piden, las almas caen y le dan. Y cuando, hermano pastor, perdí el trabajo, pues ora. Y ya el hermanito se acabó, porque ya no hay cómo dar. Ya el hermanito ya no es un hermanito. Ya no. Por eso dice que viven en la delicia. El 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se deshacen de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Y ahí está el problema serio. Si usted todavía no ha entendido el proceso de ser cristiano, número 1, pregunte al Espíritu Santo y que lo guíe. Porque cuando voy a esta iglesia hoy,
No, voy a ir a aquella mañana. Pasado mañana yo voy a estar en aquella. Y un mes aquí y un año fuera, 5 iglesias, hermano, algo está mal. Algo está mal. Si usted está buscando una iglesia perfecta, métese a la iglesia de Cristo. Entre al cuerpo de Cristo y se da cuenta cuál es la iglesia perfecta. Ahora, si usted está buscando perfección en los hombres, jamás lo va a encontrar. Ni en mí ni en nadie. Pero quiere perfección, está Cristo. Y entramos en eso y encontramos que está ahí la perfección. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Ya son hijos. Porque estas personas son los que vieron anteriores que nacieron para presa y destrucción. Estos son. Pero no cree que solamente los de afuera, hermano. Adentro. Hay cantidad de evangélicos que están en manos del enemigo destruyendo hogares. Y se lo puedo probar porque si una mujer o un hombre se dedica a la iglesia día y noche porque el pastor le dice y llega un punto donde su esposa le dice, ¿y nosotros qué? A mí no me interesa usted. Y llega el divorcio. Y después el diablo, no fue el diablo, fue usted. Fue usted. Y al final, a veces hasta vuelven a un alcoholismo o vuelven a un problema. ¿Y quién tuvo la culpa? Número 1, el líder. Y número 2, el aislamiento del Espíritu Santo. El no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y toman esto, como en los casos de Judas Iscariote. Y vamos a ir a uno de las herramientas. ¿Cómo se paga? Como número 7. ¿Cuál es el pago de ser herramienta del enemigo? Vamos a mirar este. En este caso, el que lo entregó. ¿Quién traicionó a Jesús? Judas Iscariote. Vámonos a ir a la palabra, Mateo 26, del 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, está hablando Jesús, Judas vino, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el 26:48, el que le entregara les había dado señal diciendo, al que yo besare. Vea qué traición. Con un beso. No fue por detrás. No fue engañándolo. Usó la sutileza más grande de un sentimiento tan profundo como un beso o un abrazo. Cuando alguien necesita de Dios y tú le das un abrazo, la persona llora. Porque es un abrazo en el Señor. Porque tú no sabes cuánto tiempo hace que nadie lo abrazó. A él o a ella. Porque tú no sabes el corazón cómo se siente de solo el alma. Con un beso. Al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salva maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, vean lo interesante. Esta es una escena incomparable, no podemos decir que los humanos, porque ya Jesucristo sabía, y ya Judas nació para eso. Porque él era parte del paquete que dijo anteriormente, muchos que andan con ustedes, sin embargo, son presas de destrucción. Porque una vez alguien dijo, pero ¿cómo se le ocurrió a usted decir que Judas estaba preparado para eso? Porque él es parte de ese paquete. Era necesario que surgiese así para que se cumpliese lo dicho desde antes de los profetas. Tenía que cumplirse. Y viene y le dice, amigo. No le dijo, hijo. No le dijo, hermano. Amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. En el capítulo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, después se arrepintió. Y mira bien, no todo arrepentimiento es salvación. Cuando él mira, él con el dinero le dieron las 30 piezas de plata y se fue. Pero después, al mirar lo que estaban haciendo con aquel amigo, le dio una lástima. Y dice que viendo que era condenado, devolvió
arrepentido, fuera al templo. Y le digo a los ancianos, porque los ancianos, los sacerdotes, todos los del templo estaban hablando y diciendo, ¿a quién buscamos para que lo entregue? Y él fue y se ofreció yo. Él devuelve aquellas 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos.